Desde un organismo como el Consejo de la Ciudad y en el caso de las localidades de la Junta Administradora, de debates sobre qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo, qué es lo que debería realizarse y en qué sentido deben hacerse correcciones, deben hacerse rectificaciones, debe reordenarse o reorientarse los ejes del funcionamiento de una administración. Nosotros hemos puesto un énfasis especial en lo que denominamos el perfil social de lo que representa el polo democrático alternativo en Bogotá y en el país, pero fundamentalmente en Bogotá, que es la ciudad en donde se ha desarrollado una experiencia prolongada de gobiernos, digamos así, diferenciados, alternativos si se quiere. Y la experiencia nos ha mostrado que efectivamente algunos de estos logros se han venido adelantando y se han venido consolidando en la ciudad. Ese perfil social, ese énfasis social de la política de la administración se ha logrado mantener en medio de discusiones, en medio de debates y en medio de toda una ofensiva que ha habido de la derecha, de los sectores más reaccionarios, más recalcitrantes del distrito y del país, a través de los medios de comunicación, que han tratado de denigrar y demostrar que aquí no hay nada sino únicamente corrupción y que todo se resuelve pues sobre la base de que esta es una administración igualmente corrupta a cualquier otra. Nosotros no hemos dicho que no se investiguen, no se aclaren, y ya en este momento los organismos de control, Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, están estudiando todos esos casos. Pero lo que no se puede explicar desde el punto de vista de quienes se han convertido en detractores del polo es los hechos y los resultados. Nosotros hemos venido dando una batalla muy seria en el Consejo de la Ciudad sobre un tema como el empleo. Y nosotros sabemos que el país, Colombia, por su forma económica y su dependencia económica del modelo de dominación, digamos, que impera, el capitalismo y de la forma neoliberal, está profundamente afectada por el desempleo. Colombia es el país con más alto desempleo de toda América Latina, con desempleo más alto que los propios Estados Unidos, que están en crisis. El desempleo colombiano es un desempleo que está en 2 dígitos, como suelen decir los economistas, para señalar que son desempleos por encima del 10%, mientras la mayor parte de países de América Latina bajaron su desempleo en el año que pasó a 1 dígito, incluido Venezuela, país al que viven atacando y diciendo pues que esto es un infierno y que el presidente Chávez es un demonio. Pues tiene un desempleo más bajo que Colombia. La única ciudad en Colombia que logró bajar el desempleo a 1 dígito, de 11 y tanto por ciento que estaba a 8 y tanto por ciento, es la ciudad de Bogotá. Y entonces nos dicen, no, pero es que eso no es importante, lo grave es la corrupción. Sí, pero es que ¿cuántos millones de personas han logrado tener mínimamente un empleo y un trabajo? Y nosotros sabemos que el problema no se resuelve solamente con empleo, porque nosotros sabemos que en Bogotá, como en todo el país, la tendencia de la economía capitalista neoliberal es empleos de muy baja remuneración.
y la reducción del salario, que ha sido política de todos los gobiernos nacionales, y particularmente de los dos últimos gobiernos del señor Álvaro Uribe, pues naturalmente ha afectado duramente a la población. Pero Bogotá ha tenido una situación particularmente, digámoslo así, excepcional, si no fuera porque hace parte de una política. Y es que Bogotá, el Polo Democrático, ganó en Bogotá las elecciones en el año 2007, defendiendo la bandera, entre otros, de un metro para la ciudad, de un sistema de transporte modernizado, democratizado para que permitiera la movilización y el transporte de todos los sectores de la ciudadanía, y esto implicó naturalmente el comienzo del desarrollo intensivo de grandes cantidades de obras públicas. Miren ustedes que esas obras públicas están en desarrollo, ha sido la fuente de todas las críticas, el trancón, que no se puede pasar, que mire, que la movilidad, que el transporte, pero resulta que ese frente de trabajo, que ha requerido una inversión de alrededor de 2 billones de pesos, es el único frente de trabajo que ha proporcionado empleo a los sectores proletarios más depauperados de la ciudad y ha permitido reducir el desempleo. Y naturalmente, aquello que aparece como el más grande de los males, el problema del trancón y de la movilidad, se va a convertir y se está convirtiendo en la presencia de la ciudad con vías más amplias, con un sistema de transporte mucho más desarrollado, con la posibilidad de un sistema único de tarjeta de pago, digamos, para el transporte, y nosotros venimos luchando en ese contexto por una tarifa diferencial del transporte que permita a los estudiantes, a las personas mayores, a los discapacitados, tener una economía en el transporte porque tengan una tarifa más barata, y eso quiere decir tarifa diferencial de transporte. Nosotros creemos que la democratización de un sistema de transporte en Bogotá tiene que traducirse también en una tarifa. ¿Por qué razón? Porque Bogotá es una ciudad terriblemente desigual, y las desigualdades sociales entre un puñado de gentes muy ricas y una masa muy grande, inmensa, de personas en condiciones de pobreza, de empleo con baja remuneración, de subempleo o de desempleo, es tan grande que indudablemente para poder compensar esto, por lo menos en un plazo largo, la ciudad va a tener que proporcionar garantías, y la tarifa diferencial de transporte, por la cual venimos luchando y vamos a seguir luchando, es indudablemente una parte necesaria de esa idea del transporte, como lo es también los derechos y las garantías de los trabajadores del transporte, tema que no ha tocado la administración a fondo, y que siguen burlando los derechos de los trabajadores de Transmilenio, choferes y otros, que están contratados en condiciones de cooperativas y en condiciones de deslaboralización, a lo cual nos oponemos, nos seguiremos oponiendo, a pesar de que consideramos que el sistema modernizado de transporte, el sistema integrado de transporte, es indudablemente un avance de la ciudad y que tenemos que llevarlo hasta sus últimas consecuencias. Entonces miren ustedes cómo de lo que nos han presentado los medios de comunicación como lo más negativo, es de donde ha surgido la posibilidad de combatir, en parte por lo menos, en algún aspecto, el terrible flagelo del desempleo, que es una consecuencia del modelo económico que impera a nivel nacional y a nivel internacional en el área en donde nos movemos, el capitalismo neoliberal. Pero no es la solución definitiva y total. Sin embargo, fíjense ustedes cómo se da la batalla en este momento. El poder nacional y el señor presidente Santos, ya no es Uribe, es Santos, ha planteado que eso del metro, él no lo va a meter en el Plan Nacional de Desarrollo. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo así? Por ley, la nación
está comprometida por ley a financiar el 70% de los sistemas de transporte masivos de las ciudades colombianas. Y por ley y en desarrollo de la ley, el denominado documento COMPES, es decir, un documento que se suscribe entre Bogotá y el gobierno nacional a través de planeación nacional, en donde la nación se comprometió a financiar a partir de 2017 por 16 años la construcción de la primera línea y el desarrollo general de las obras básicas para el metro de Bogotá. Entonces parece ser que ahora el gobierno de Santos dice que ellos no van a considerar eso. Ya esa actitud es una actitud de ilegalidad del propio gobierno nacional. El metro de Bogotá tiene que hacer parte del Plan Nacional de Desarrollo por derecho y porque además es un proceso que ya está en marcha. Y porque la perspectiva de que una política social y una política de empleo en la ciudad pueda prosperar hacia el futuro en los próximos 4 años, pues va a depender de que las obras de construcción del metro empiecen a desarrollarse en la ciudad, pensando en esos miles y miles de ciudadanos y ciudadanas que tendrían empleo en estas obras de infraestructura, que son unas formas de salirle al paso de alguna manera, no la única, ni la plena, ni total, al impacto de la crisis capitalista, de la crisis del modelo económico que ya prácticamente está afrontando el país. Cuando uno se arrima hoy a comprar algunos alimentos, empieza a encontrarse compañeros y compañeras con que ya el precio como que le están cobrando más. Entonces le dicen, no, es que el invierno, como hubo invierno, entonces se encarecieron los alimentos. Entonces uno dice, bueno, pues sí, el invierno fue terrible, la imprevisión en materia de protección del medio ambiente, de los cauces, de los ríos, de las inundaciones tan terribles, del caso del canal del Dique allá en el departamento del Atlántico y de Bolívar, una obra que es una obra construida desde antes de que llegaran los españoles aquí y que se destruyó en el marco de este invierno por imprevisión y por descuido del gobierno nacional en la atención y el cuidado de esto, que implicaba más de 3.000 personas damnificadas con sus casas y sus finquitas inundadas, etcétera, etcétera. Todo eso sabemos que es parte, digamos, de una imprevisión, porque para ellos invertir en los pobres, invertir en todo esto, para ellos es un gasto innecesario y tratan de eludirlo, de evitarlo. Pero nosotros nos encontramos hoy con una situación que ya no es solamente, fíjense ustedes, la obra del invierno, y ya lo están comenzando a confesar. Resulta que hay movimientos masivos de ciudadanos pidiendo y reclamando contra los gobiernos en Argelia, tumbaron al régimen de Túnez, un régimen de la ultraderecha, reaccionario, anticomunista, que cayó, y el tipo, señor Ben Ali, tuvo que salir huyendo con el rabo entre las piernas porque las masas, la gente en la calle lo sacaron. Y acabamos de ver también salir al señor Mubarak de Egipto después de 30 años de dictadura al servicio de los Estados Unidos en el Medio Oriente, recibiendo millones de dólares para sostener su régimen y su política de vigilancia militar sobre el canal de Suez, para permitirle a las flotas norteamericanas y sus cañoneras pasar por allí para invadir a Irak, para invadir a otros países árabes. Ese señor Mubarak se cayó y los Estados Unidos están ahí como tratando de ver a quién ponen para reemplazarlo. Pero no eran solamente porque Mubarak era feo o porque el señor Ben Ali era reaccionario, es porque comenzaron a manifestarse ya, compañeros, y esto es un fenómeno casi mundial, las alzas en los alimentos, las alzas en una serie de productos que los pueblos y los trabajadores no tienen con qué